toda la cosa rica y bien gordo. No voy a salir por la puerta esta cuarentena. Bueno, ¿alguna duda de acá? Ahí en la página 31, si se fijan, al pie de la página 31, tienen algunos muchachos que son los protagonistas de esta onda. ¿Querés unos masajes, Reyes? No, bueno. Le decía que en la página 31 tienen... Ahí escuchaste ahora. Tienen unos personajes que si los buscan en Google, los van a encontrar y es bastante interesante. Van a ver que son todos prestigiosos, escribieron 20 libros cada uno, tienen bastante más guita que yo, ¿viste? Y me hace preguntar, ¿de qué me sirve enseñar todo esto? Si esto, mirá vos cómo se están llenando, todos tienen jet privado y yo ando a pata, me tomo el 4 para ir a la iglesia. Bueno, nada, pero yo creo que tengo una recompensa en los cielos que me está esperando. Amén. Así que por aguantar a Alfredo y todo lo demás. Bueno, te quiero, Alfredo. Bueno, vamos a ver solo Jesús. Esto vamos a decir muy poquito porque no hay mucho para decir. Lo solo Jesús. Una pregunta. Sí. ¿Qué Biblia usan estos muchachos? Como usted no, lo llama. La nuestra. Lo que pasa es que la usan como quieren. Claro. Como te dije. Son una onda como los testigos. No. No tiene la misma que vos y que yo. Pero lo que yo le dije, por ejemplo, el pasaje este que dice... Se me paran los pelos, mira. El pasaje que dice... Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Ajá. Está en la Biblia eso. Está en tu Biblia y en la mía. Pero tiene un contexto. Sí. Tiene un contexto. Y ellos lo sacan de ahí y te lo mandan solo y te dice, ¿qué dice? Que todo lo que pidierais al Padre, lo recibiréis. Y todo es todo, dijo la rubia. Y bueno, nada. Ese es el tema. Gracias. En cuanto a lo solo Jesús, es así le llamamos nosotros al movimiento, ellos no lo llaman así. La doctrina es unitaria, en lugar de ser trinitaria, como la nuestra, es unitaria. Dice que Dios es uno solo, uno en sustancia, uno en persona. Que el que estuvo en la cruz es el Padre y el Hijo, es la misma persona, que se encarnó y fue a la cruz, básicamente. La iglesia más conocida en Argentina, y que ustedes quizás alguna vez pasaron por ahí y sin saber que eran estos, se llama Iglesia Pentecostal Unida. Es la denominación más grande que tienen en Argentina. Y yo hace muy poquito, tengo un amigo que se estuvo congregando en una iglesia de estas, el muchacho pentecostal de toda la vida, se mudó y empezó a congregarse ahí, y se congregó un tiempo, hasta que un día tiraron un sermón doctrinal, y se quedó, viste, escuchó algo raro, y quedó regulando, y fue y le dijo al pastor, dice, pastor, perdóneme, yo le entendí mal, me parece que le entendí mal, porque usted dijo esto, esto y esto, y yo entendí como que el padre y el hijo son la misma persona. Y sí, me dice que le dijo el pastor, sí, Dios es uno solo, no son tres personas distintas, es una persona sola. El flaco llevaba como, no sé, casi un año congregándose ahí. ¿Sabés cómo salió? Re caliente. No, una risa, y me lo contaba y estaba re enojado, y dice, ¿cómo no me di cuenta? Y bueno, tranquilo, ¿qué va a hacer? Esa cosa pasa. Así que bueno, de la solo Jesús, no hay mucho más que eso. La doctrina es toda ortodoxa, o sea, creen todo lo mismo que nosotros, excepto en la Trinidad. ¿Sí? Todo igual que nosotros, excepto la Trinidad, que no es poca cosa, por supuesto, ¿no? Si uno preguntara, por ejemplo, yo a un cristiano que tiene una doctrina unitaria, ¿le puedo llamar cristiano? Y yo la verdad creo que no. Yo creo que no. ¿Sí? Porque Dios es trino y se manifiesta
como Dios trino en la Biblia. Más allá de que la doctrina no esté súper clara, súper formulada, no está formulada en la Biblia, la doctrina de la Trinidad. No hay ni siquiera un solo versículo, ni uno. No hay un versículo que hable de la Trinidad. Hay un montón que la muestran, que la exhiben, pero que no hablan de la Trinidad. ¿Sí? Si vos ves el bautismo de Jesús en el Jordán, está Jesús en el agua, el Padre que dice, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo que baja como paloma. Ahí la Trinidad. Pero ese versículo no me habla de la Trinidad, me la muestra. ¿Sí? Un montón de otros pasajes, la fórmula bautismal, se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, etc. Es decir, que hay un montón de pasajes que me la muestran, pero no me la enseñan. Ahora bien, ¿de dónde entonces, de dónde yo saco la doctrina de la Trinidad? ¿Cómo establece el cristianismo la doctrina de la Trinidad? Es a la vez muy sencillo y muy complejo. Las dos cosas al mismo tiempo, aunque parezca loco. Es como muchas otras cosas de Dios, ¿no? Tenemos por un lado que Dios es uno. Una verdad bíblica súper atestiguada. Dios es uno. Fuera de discusión. La Shemá, Deuteronomio, capítulo 6. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Listo. Por un lado tenemos que Dios es uno. Y por el otro lado tenemos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. También súper atestiguado, bien claro, establecido. Entonces, si Dios es uno y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, quiere decir que estos tres son uno. Listo. Listo. Ahí está el sustento, la base de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad está en la Biblia. No hay ningún versículo que le enseñe, ningún versículo que le explique, pero la doctrina está ahí. ¿Está bien? Entonces, cuando hacemos teología, establecemos la Trinidad. Ahora, los unitarios lo que dicen es que la Biblia en ningún lado habla de la Trinidad. Está bien, es cierto eso. No habla, no la explica, no la desarrolla, pero está ahí. Es lo mismo que Júpiter. Júpiter, antes de que lo descubran y le pongan el nombre de Júpiter, estaba ahí colgado. ¿Sí o no? Júpiter estaba ahí dando vuelta, hasta que un día lo encontró un tipo con un microscopio, qué animal, con un telescopio, perdón. Lo encontró uno con un telescopio, si lo encontraba con un microscopio era un fenómeno. Lo encontró con un telescopio y le puso nombre, y dijo, esto se llama Júpiter. Pero ya estaba de antes el planeta ahí. Esto es lo mismo. En el siglo IV, Tertuliano habló de la Trinidad. 300 y pico, casi 400 después de Cristo. Pero no tiene nada que ver, estuvo siempre en la Biblia. ¿Se entiende lo que digo? Esto en cuanto a lo solo Jesús, no hay mucho más para decir. Ahí el resto lo tiene ahí en la carpeta, que se explica fácil. Si leen el Evangelio de Juan, va por tierra con esto, qué sé yo, capítulo 16, que habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, yo me voy, les mando el Espíritu Santo, él va a hablar de lo que el Padre le dio, lo que es del Padre es mío, y Jesús se diferencia del Padre y se diferencia del Espíritu Santo claramente. Sí, no puede ser. Si fuera una sola persona, estaba re loco Jesús, ¿no? Dice, el Padre y yo hablé con el Padre y tendría que estar internado. Bueno, claramente son tres personas diferentes. Voy a hablar primero del espiritismo y después la verdad de las religiones afro-brasileñas, básicamente decir lo elemental. ¿Cuál es el núcleo de las religiones afro-brasileñas? Es decir, Macumba, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Santería, Batuque, Caboclo, todas estas religiones afro-brasileñas.
son cultos que vienen de Brasil, que los traen los esclavos, ¿sí? Ustedes imagínense esto. Nosotros no... a ver, ¿cómo lo digo? El poder de las tinieblas, nosotros realmente, en general, la enorme mayoría de nosotros nunca vio ninguna cosa del poder de las tinieblas. ¿Por qué? Porque vivimos en Occidente, y en Occidente, en general, la iglesia es fuerte. Tenemos una iglesia fuerte, una iglesia que ora, una iglesia que está presente, una iglesia que evangeliza. ¿Sí? Entonces, esto es lo que detiene la manifestación del poder de las tinieblas. Ahora, en África, la realidad es completamente diferente. La iglesia es, en el mejor de los casos, es naciente. Hubo un trabajo extraordinario de Reinhard Bonnke, un alemán que predicó con el Ministerio de Evangelismo de Fuego en África, y se han convertido millones en África. Hubo cultos que hubo 2 millones de personas que aceptaron a Cristo, un disparate. ¿Te imaginás ese culto? 2 millones de personas aceptando a Cristo. Bueno, un ministerio alucinante, murió hace poquito tiempo. Pero aún así, la iglesia africana sigue siendo una iglesia naciente, una iglesia pequeña. Y ese continente es un trono de Satanás, ¿sí? Y las religiones animistas, sobre todo las que están en la costa del Atlántico, ¿sí? Más que del Índico, del Atlántico, y más al norte, Congo, Costa de Marfil, Togo, Ghana, Níger, esos países son donde se originan básicamente todas estas religiones, y es impresionante, ¿no? Las manifestaciones del poder del mal. Porque tenemos que reconocer que el diablo es poderoso, claramente. ¿Sí? No, está muy lejos de ser todopoderoso, pero el diablo es poderoso. Cuando las personas se ponen bajo su control y dominio, pasan cosas. Nosotros no lo vemos tan a menudo. Nosotros pasamos por un templo humano y nos reímos. Yo no sé. ¿Ustedes qué les pasa? Yo paso por un templo humano y me río. Sí, lo escucho tocando los tambores, y la gente ahí que recibiendo espíritu, enajenando. No me río de eso, ¿no? No me río de la gente, me río del diablo. Son 10 gatos locos. Y no crece, ¿por qué? Porque la iglesia es fuerte. Ahora, y hay otro componente más. Imagínense que las personas que establecieron todas estas religiones en América, sobre todo en Brasil y en América Central, tenemos el vudú y la santería. Por ejemplo, en países como Haití, los brujos matan a distancia. Así como te lo estoy diciendo. ¿Vieron? ¿Escucharon? Si yo les pregunto, ¿cuál es la última noticia que te acordás de Haití? ¿No? Si te acordás de alguna, por ahí decís, ¿qué es Haití? ¿No? Bueno, pero si te acordás de alguna noticia de Haití, te acordás de los desastres, hambre, peste, enfermedades, desastre, desgracia por donde lo mires, ruina total, ¿no? Bueno, tiene que ver con que ese lugar es un trono de Satanás. Y el poder manifestado de las tinieblas ahí es increíble, increíble. Ahora, imagínense esto, les decía, todos estos esclavos que establecieron estas religiones, es gente que la arrancaron de su tierra, la llevaron a una tierra extraña y los oprimieron. Imagínate cuáles eran los pedidos que hacían ellos a sus dioses. Maldición, 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 más maldición. Si le sumás a eso todos los que mataron los españoles, ¿sí? Y todas las religiones americanas, mayas, aztecas, toltecas, incas y todo lo demás, maldición, más maldición, más maldición, y encima arriba de eso, católico, apostólico, romano. Estamos hasta las manos.
¿no? Si no fuera por la iglesia evangélica que trajo luz, y esto lo digo muy en serio, sería mucho peor América, mucho peor de lo que es. Pero tiene que ver con toda esta cosa espiritual. Porque en América del Norte hay una diferencia fundamental. Ellos también mataron indios. ¿Sí? Ellos también tenían esclavos, pero los esclavos estaban todos en el sur, ¿sí? Y fueron colonizados, no conquistados, colonizados, fueron colonos, la gente que fue a vivir ahí, y eran todos protestantes, eran puritanos, ¿sí? Si se quiere, de lo mejor del Evangelio, es lo que fue, y lo que hizo grande a esa nación fue el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, en definitiva, todas estas creencias, estos ritos, todo esto es terrible, pero la verdad es que en cuanto a nosotros no nos hace ni media, y la gente acá mucha atención no le da, sacando algunos pequeños. Yo no sé cuánta gente conocieron ustedes que ha asistido o asiste a estos lugares. Yo en 60 años conocí 2 personas. A esto me refiero, ¿no? En cuanto a la influencia en medio nuestro. En Brasil es distinto, porque en Brasil, convengamos esto, en Brasil los negros, no tengo una estadística, pero yo creo que los negros son mayoría en Brasil. ¿Y los negros descienden de ahí? Sí, no había negros en América. Los negros descienden de los africanos. Entonces, es muy diferente la proporción. Si bien la iglesia evangélica en Brasil es muy grande, tiene mucho peso y mucha influencia, también esto es pesado allá, así que hay realidades diferentes con Argentina. Pero lo que me interesa ver un poquito antes de terminar es el espiritismo, por un lado. Dame un segundo que voy a silenciar. Tengo algunos con el micrófono abierto, no sé quién es. Listo. Decía, en cuanto al espiritismo, que tampoco el espiritismo está muy arraigado en la Argentina. También, espiritista, en 60 años conocí a 2 también. O sea, no, acá tenemos la Escuela Científica Basilio en la Argentina, que tiene un montón de años en el país. Pero básicamente el espiritismo lo que sostiene y lo que alienta es la comunicación entre los muertos y los vivos, a través de un medium, a través de una persona que tiene un don especial de parte de Dios para comunicarse, ¿no? Que no lo tenemos todos, son ciertas personas. Entonces, bueno, esto nace ahí con las... En realidad el espiritismo existió siempre, ha tenido una forma moderna, como vimos con las chicas estas, las hermanas Fox, se desarrolló muchísimo con las guerras mundiales, con millones y millones de personas que murieron, y esos familiares que tenían les generaban esa expectativa de poder comunicarse con los familiares que habían perdido, y por eso tuvo un momento de auge, de crecimiento, más en Europa que en América. En Europa creció bastante, en Gran Bretaña y en Francia, pero no mucho más. Habíamos hablado en su momento, cuando pasamos por acá, la Biblia prohíbe claramente la comunicación con los muertos. Si yo, escuchen esta ilustración, yo voy por una calle y encuentro un cartel que dice, prohibido girar a la izquierda. Yo, ¿puedo o no puedo girar a la izquierda? Sí puedo. Sí puedo. No debo, pero puedo. Y como puedo y no debo, tengo un cartel que me dice prohibido girar a la izquierda.
Claro. Porque puedo doblar, pero sería malo para el tránsito. Entonces, Vialidad me pone un cartel que dice prohibido girar a la izquierda. ¿Por qué? Porque yo puedo doblar a la izquierda, pero sería peligroso. Entonces me lo prohíbe. Punto. Aparte. La Biblia me dice, prohibido comunicarse con los espíritus de los muertos. Entonces, ¿se puede o no se puede? No. Entonces, yo deduzco que sí se puede y por eso me lo prohíbe. Ahí ese es un punto clave que nosotros tenemos que tener bien en claro. Esto es diferente. La comunicación con los muertos no es posible. Entonces la pregunta es, si no es posible comunicarse con los muertos, ¿para qué Dios pierde tiempo en prohibírmelo si yo no lo puedo hacer? Bueno, Dios pierde el tiempo diciéndome que no lo haga porque algunos dicen que sí se puede y hay una comunicación, hay experiencias, pero no es con las personas muertas, sino con espíritus. Pero no con los espíritus de los difuntos, con demonios, literalmente. O sea, el espiritismo comunica con los demonios. Y alguno puede decir, como me han dicho, sí, pero yo, estando en esa reunión, yo quise hablar con mi abuelo y le pregunté cosas y me contestó. Era mi abuelo, solamente mi abuelo conocía eso. Entonces, ¿cuál es la explicación para esto? Bueno, la explicación es bastante sencilla. Yo creo, con todo mi corazón, conforme a lo que entiendo de la Biblia, yo creo que existe el ángel de la guarda. ¿Escucharon hablar alguna vez del ángel de la guarda? Es una cosa media antigua, ¿no? Pero yo creo en el ángel de la guarda. Yo creo que nosotros tenemos un ángel puesto por Dios para que nos cuide. Yo lo creo. Pero eso también me implica que crea que de parte del diablo también hay demonios que están destinados a nuestra observación, a nuestra opresión, a buscar el momento para... Porque dice, el diablo anda como león rugiente. No es que el diablo anda como león rugiente alrededor tuyo. ¿Sí? Porque si anda alrededor tuyo, no anda alrededor mío. Porque no es omnipresente el diablo. Y yo te digo que anda alrededor mío de posta. Entonces no puede estar alrededor tuyo. ¿Ok? Entonces, tenemos los demonios, o sea, un demonio te acompaña y está con vos y es el que le informa a Satanás sobre todas tus conductas que permiten que el diablo saque ventaja. ¿Sí? Que permiten conductas que te alejan de Dios y ¿cómo decirlo? Da pautas por qué lado se te podría entrar para conducirte a las tinieblas, ¿no? Básicamente. Entonces, estaba mi abuelo ahí tranquilo y había un demonio que estaba ahí. Mi abuelo se murió. El demonio no se fue a ningún lado, se quedó ahí. Se quedó con mi viejo. Y se murió mi viejo y se quedó conmigo. Esto es de lo que hablan, diciéndolo así o diciéndolo de otra manera, las maldiciones generacionales. Esto nos habla de una maldición generacional que no corre para los cristianos. ¿Ok? No hay maldiciones generacionales en los cristianos. Ojo, por favor, ¿no? Porque algunos, otro también, no sé de qué grupo, si de los atorrantes o de los ignorantes, enseña que también las maldiciones generacionales están sobre los cristianos. Por favor, es un disparate eso, ¿sí? Porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y el versículo clave para las maldiciones generacionales está en Éxodo, que dice que Dios visita, escuchá, la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ahí tenés la maldición generacional. Pero el problema que no te dicen estos muchachos es que no termina ahí el versículo. El versículo dice que Dios visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. De los que le aborrecen, no de los hijos de Dios. ¿Ok? Listo, cierro ahí. Maldición generacional, la corremos.
Entonces, este que fue y le preguntó al abuelo, el que le contestó fue el demonio que estaba con el bisabuelo, que estuvo con el abuelo, que estuvo con el padre, y ahora está ahí, lo acompañó a la sesión de espiritismo. Y le dice todo lo que sabe y todo lo que quiere escuchar. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es el espiritismo. Esto es el espiritismo. Claramente los mediums son gente verdaderamente usada por el diablo. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Nada más. Tenía algo ahí dándome vuelta y se me fue. A ver si veo algo que... Bueno, los espiritistas dicen que Jesús fue el mejor medium que existió. Una cosa interesante, un punto de contacto, que era una pregunta de la ficha, un punto de contacto con los espiritistas, para poder establecer una plataforma de confianza, un punto de contacto para evangelizar, es que nosotros también nos comunicamos con un espíritu. ¿Sí o no? Yo me comunico con un espíritu. Espíritu Santo. Sí, Graciela. No, yo le quería preguntar sobre este tema de los espíritus y, bueno, y el diablo, ¿no? Ellos, para adquirir el poder que les da el diablo, ¿tienen un trato personal así con él? ¿Hacen ese pacto? ¿Cómo no te entendí? Perdóname. Lo que yo le quería preguntar, como esta secta, como los espiritistas y los demás, ¿no? Ellos, para tener el poder que les da el diablo, ¿tienen un trato así personal con él o de dónde? Sí, claro. Sí. Hay ciertos, en la medida que la... A ver, hay muchos paralelos entre la luz y las tinieblas. Sí. Todos los que estamos acá participando de esta clase somos hombres y mujeres que tenemos poder, ¿sí o no? ¿Es así o no? Somos hombres y mujeres que tenemos poder. Ahora, ¿todos nosotros manifestamos el mismo poder? No. ¿Qué es lo que marca la diferencia? En cuanto nos entregamos a la fuente de poder. ¿No? Mi primer pastor decía, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. ¿Ok? Entonces, en tanto y en cuanto yo entrego mi vida a Dios, Él toma control y su poder fluye. Del lado de las tinieblas es semejante. ¿Sí? No es lo mismo un tipo que solamente no va a la iglesia a un tipo que busca, investiga y trata de ser un siervo de Satanás, sin saber que es un señor que paga mal, pero no importa. Sí. Entonces, hay personas que tienen un nivel de manifestación de ese poder diabólico diferente. Igual tenemos que entender clarísimamente, que sea el poder que sea, del lugar donde se manifieste, como sea, siempre está bajo la soberanía de Dios. Sí. ¿Ok? Esto es fundamental, porque si no pareciera que, no sé, en África Dios no opera, y estos tipos hacen lo que quieren. No dije eso. Sino que hay cosas que pasan que están determinadas acá abajo, ¿no? Alguna vez le di el ejemplo de cuando Israel sale de Egipto, se dirige a la tierra prometida. Y en medio del camino los ataca Amalek. Los ataca por la retaguardia, donde están los niños, donde están los enfermos, donde están los ancianos, un ataque traicionero. Moisés encarga la batalla a Josué y sube al monte con Aarón y con Hur. ¿Sí? ¿Para qué? Para interceder delante de Dios. Sí. Entonces la pregunta es, ¿quién determinó la victoria ese día? ¿Dios o Moisés? La respuesta que surge inmediata es Dios. Y la respuesta es no, Moisés determinó. ¿Por qué? Porque de parte de Dios, y esto tiene un poquito que ver por ahí con lo que hablábamos antes con Dami, de parte de Dios ya estaba determinada la victoria. Ahora, era necesaria esa acción de Moisés. ¿Y de dónde lo saco? Pero es evidente, porque dice que cuando Moisés bajaba los brazos, prevalecía el enemigo.
Sí. Y cuando Moisés levantaba los brazos, prevalecía Israel. Entonces, ¿quién determinaba la victoria? Claramente Moisés. De parte de Dios ya estaba dado lo necesario, pero hacía falta esa acción de parte de la tierra para liberar lo que ya estaba en el cielo. ¿Sí? Y eso tiene que ver con una responsabilidad de la iglesia, ¿no? La iglesia tiene esa función intercesora. ¿Vieron cuando hablamos de misiones, que seguramente lo habrán escuchado alguna vez, ¿no? Que misiones se hace con los pies que van, las manos que dan y las rodillas que oran, ¿no? Bueno, sí. Y es posta que es así. Porque el que está orando por los misioneros no hace poca cosa. Es una parte fundamental del trabajo. Está intercediendo ahí para que las cosas ocurran. Y uno dice, bueno, pero a Dios le hace falta que yo ore para respaldar al misionero, le hace falta que yo ore para que el poder... No, a Dios no le hace falta nada para empezar. Pero el plan de Dios es así. A veces hay bendiciones sobre mi vida, que tiene que ver, esto sí tiene que ver con lo que hablamos antes con Damián y con todos ustedes. Hay cosas que están sobre mi vida, que ya Dios me la entregó, están determinadas, pero que yo no me hago de esa bendición porque no oro. Y al no orar, Dios no me direcciona hacia esa bendición. Claro. Ahora, pero entonces, ¿qué determina? ¿Dios o vos? No, vos. Porque de parte de Dios ya está ahí. Sí, está ahí. Pero necesito ese direccionamiento a través de la oración. Dios ya sabe lo que yo quiero y lo que yo necesito antes que le pida. Obviamente. Esta es la explicación de la oración. ¿Para qué Dios quiere que ore? Si Él ya sabe lo que pienso, lo que quiero, lo que siento. Es más, antes de que lo piense, ya Dios lo conoce. Antes de que lo piense. No antes de que lo hable. Antes de que lo piense, Dios ya lo sabe. Sí. Entonces, ¿para qué quiere que ore? Porque cuando yo oro, estoy diciendo, Señor, yo creo que vos tenés el amor y que tenés el poder suficiente para hacer esto que yo necesito. Eso es lo que digo cuando oro. Y cuando no oro, lo que estoy diciendo es, Dios, yo no creo que vos tengas el poder, no creo que tengas el amor para darme lo que yo necesito. Eso es lo que digo cuando no oro. Sí. Wow. Tremendo. Es así. ¿No? Es así, sí. Muy bien. A ver, ¿qué nos quedan? Nos quedan 4 minutos y medio. La teosofía, la verdad, ni me voy a meter porque es una locura. Lean la carpeta y lo que no entienden, yo tampoco lo entiendo, así que quédense tranquilos. Tengan paz. Después tenemos, a ver qué tenemos. Después la cienciología, la religión de Tom Cruise, ¿cómo era el otro? El de John Travolta, y algún otro más por ahí que no me acuerdo, que se come las placentas, un asco, una cosa, no sé, creo que bien condimentada, pero igual es un asco. Nada, esto, si leen la carpeta, es para reírse, es para reírse. Yo miro Misión Imposible, vi 20 veces cada película de Misión Imposible, la vi 20 veces. Y no puedo creer que ese muchacho sea tan tarado, no puedo creer. Tanta facha, tan buen actor y cree esta estupidez. No puedo creer. Y encima le deben sacar plata, pero no sé, bueno, una cosa de loco. La cienciología la puse ahí porque tenía que ponerla, pero no vale la pena ni gastar 10 segundos en esto. Y para terminar, que ahí no sé si fue Yoli o Rosa, no me acuerdo cuál de las dos me preguntó de la nueva era, creo que fue Yoli. Para terminar, terminamos con la New Age. Básicamente, el propósito de la nueva era es traer el nuevo orden mundial. Una frase que deben estar escuchando mucho tiempo, están a full. Los que enseñan sobre la palabra profética están trayendo el nuevo orden mundial. El otro día me mandaron un video, todos los días recién recibí uno, hace 5 minutos, recibí uno, mira, te voy a poner 10 segundos porque vale la pena. Esto me pasa todos los días, mis alumnos y exalumnos me mandan
videos para que yo analice y después les diga qué onda. Escuchá cómo arranca este, por favor, porque no tiene desperdicio, ¿no? Ah, Y yo dije, ¿qué onda, loco? Me mandaron un audio confundido, esto. No, ¿sabés lo que es eso? Un shofar. mm, Y un shofar. cuando empieza el amigo a hablar. No, espera. Empieza hablando el tipo. Me tomo 10 segundos, pierdo 10 segundos con esto. Ya ahí bajo la gloria. Olvídate. Con Profe, semejante toque, ya está ahí. La nube profe, bajó. ese, Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey de... Nada, mortal. El tipo arranca hablando, es para cu, encima, es para cu, si lo escuchás hablar después te morí, te juro, es para darle por su cabeza. No, increíble. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, menos uvas, dijo alguien por ahí. La cuestión es que la nueva era es la que está preparando la plataforma para el anticristo. ¿Qué es la nueva era? Mezclan hinduismo, budismo, todas las religiones orientales, la meten, sacuden así un poquito y te la largan, ¿no? El que murió hace poco, ¿cómo era el gordo este atorrante? profe, ¿después vuelve? No, sí, cuando resucite, no, ya está.